En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes en esta sala que tiene como nombre Pironio. Y esto nos lleva a un largo camino recorrido en la diócesis de Mar del Plata, con todas las semanas sociales que aquí tuvieron lugar, y especialmente esta primera semana social que tuvimos en este año 2025, año jubilar de la esperanza. Y digo primera porque no se había dado antes una semana social marplatense. Yo voy descubriendo en esta querida ciudad un compromiso muy fuerte de distintas líneas políticas, pensamientos, pero siendo una ciudad tan linda, no podemos tampoco vivir en una divergencia y separación que perjudica a los que más sufren y menos tienen. La doctrina social de la Iglesia busca el bien común y se fundamenta en la justicia social. Entonces creo que esto tiene que ser como la base de todo lo que podamos desarrollar a través de esta cátedra, que espero que no se cumpla la última palabra del decreto, y archívese. Porque ahí está el riesgo. Lo mismo con Francisco. Está el riesgo de archivar a Francisco. Porque una cosa es la memoria y otra cosa es el recuerdo. El recuerdo es nostalgia de algo que pasó. Qué lindo volver a mi lugar en el mundo, las personas que quiero, un reencuentro. Bueno, esto tiene que ver un poco con el recuerdo, que es muy bueno. Pero la memoria, y según palabras del Papa Francisco, es unir hacia atrás para ver los fundamentos, para modificar el presente que estamos y animarnos hacia el futuro como un sueño y una utopía. Respecto a todo lo que nos va a compartir Carlos María Gali, que es doctor en teología por la Universidad Católica Argentina, profesor y ex decano de la Facultad de Teología, fue creo que 5 veces decano, fue perito en la conferencia de Aparecida, y este dato no es menor, porque la conferencia de Aparecida es como una matriz para lo que luego será el magisterio del Papa Francisco. Miembro de la Comisión Teológica Internacional, nombrado por Francisco miembro de la Comisión Teológica para una Iglesia Sinodal en el año 2014, miembro de la Pontificia Academia de Teología desde el año 2007 y coordina el equipo teológico pastoral del CELA, de la Conferencia Latinoamericana de la Iglesia de los Obispos. Tiene mucho más cosas, pero dijo que no, que esto es suficiente, pero tiene su currículum bastante largo y fecundo. Él es un intelectual, pero también atiende una capilla, San Juan 23, en el barrio de Flores, para no perder el oído, el corazón del pastor. Y creo que eso también es parte de toda su reflexión. No está en un laboratorio pensando en la teología, sino caminando juntos como tenemos que caminar en la iglesia. Vamos a dar gracias realmente por su presencia, haberse tomado un tiempito y venir a acompañarnos. Y vuelvo a algo que dije recién. Sueño, siguiendo un poco las palabras del Papa Francisco, con una Mar del Plata
inclusiva, donde podamos dialogar y donde podamos resolver entre todos los problemas urgentes de la gente. No sé si vamos a solucionar todo, pero al menos tener el coraje y la valentía de poder plantearlos y de llevar adelante esto. Creo que todos tenemos este deseo, por eso estamos aquí. La cátedra abierta no es solo un espacio especulativo, sino como iglesia de Mar del Plata, iglesia sinodal que tanto nos ha insistido Francisco, es lo más adecuado para la misión. Y la misión es lo que cada uno tiene que hacer. La misión es la pasión que ponemos en la vida, ¿no es así? Entonces tenemos que misionar, ser misioneros, cada uno en su esfera, en su rol, quizás no siendo parte de la iglesia, pero somos misioneros porque tenemos que llevar un mensaje y comprometernos con un testimonio de vida. Creo que esto es básico para todos los que queremos que el mundo cambie. Querido Carlos María, bienvenido, gracias por tu presencia. Ay, me olvidé de un dato. Ha publicado entre sus muchísimos libros, el último libro, El Espíritu Santo y Nosotros, que trata específicamente sobre la sinodalidad, pero no se vende en la puerta. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a cada uno, a cada una. ¿Se escucha bien? Estoy muy contento de volver a Mar del Plata para acompañar este momento inaugural de la Cátedra Abierta Papa Francisco en el ámbito del Secretariado de Pastoral Social y con todos ustedes. Gracias a Ernesto, él fue mi vicario en la zona de Flores, en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Gracias Hernán y gracias a todos los miembros del secretariado y a todos ustedes que están para compartir este momento. He venido muchas veces a Mar del Plata, pero no digo a las playas de Mar del Plata y de otras playas vecinas. La primera vez que vinimos con mi padre ya éramos 5 hermanos, después fuimos 7 en el año 62, yo soy el mayor de todos ellos. Y fue en Punta Mogotes. ¿Quién podía olvidar los Punta Mogotes de los 60 o de los 70? Bueno, entonces luego me ha tocado venir con todos los obispos después de Pironio, que me invitaron a hablarle o a los curas o a los laicos, o a retiros del clero, o a cursos o a charlas, con García, con Arancedo, con Boigari, con Marino, con Metri y ahora con Ernesto. Y la última vez que estuve acá mismo, fue en una charla sobre la sinodalidad, preparando el sínodo de la diócesis hace 3 años, ¿no? Más o menos. Bien, ahora nos convoca la memoria viva, o bien el legado del Papa Francisco en la dimensión social de la vida cristiana. El título que le puse más formal, como lo tienen en el texto al cual pueden ir o volver, es la dimensión social del Evangelio y de la evangelización en el magisterio del Papa Francisco. Dimensión social de la evangelización es una frase de él. Es en su exhortación programática, La alegría del Evangelio o Evangelii Gaudium, en título del capítulo 4, Dimensión social. Uno podría decir que una pastoral social, sea un secretariado, una dirección, una vicaría, en una iglesia local, tiene el desafío de promover la dimensión social del Evangelio, tanto a nivel sectorial o de un área, todas las cosas que va a comprender, minoridad, migrantes, adicciones, todas las áreas que pueda tener, como a nivel transversal,
es decir, como dimensión de toda la pastoral o de toda la evangelización. De tal manera que la dimensión social del Evangelio esté en la predicación, en la catequesis, en el servicio, en todas las formas de actividad pastoral de la Iglesia. Por cierto, de una manera concentrada en las áreas de una pastoral social. Para desarrollar el tema, yo hago una breve introducción sobre un aspecto del Papa Francisco y luego vamos a ver su doctrina social en esos puntos que están marcados ahí, que son como palabras claves o palabras directrices de su magisterio social. Pero primero decir una palabra sobre él, porque hemos vivido de 2013 a este año una novedad, un acontecimiento peculiar en la vida de la Iglesia, aquello que a veces llama un kairos, un momento nuevo, significativo, oportuno, que ha mostrado que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, pero viene soplando con fuerza en el sur del sur, en el sur del sur. Cuando lo eligieron a Jorge Mario Bergoglio Papa, él dijo, fueron a buscar un obispo de Roma al fin del mundo. Eso yo lo llamo el sur del sur. Pero cuando hablo del sur no hablo de un concepto geográfico. Como cuando hablamos de América Latina, la Iglesia no habla de un concepto geográfico. América Latina es México, es Centroamérica, es el Caribe, es América del Sur y son los latinos en Estados Unidos y Canadá. Es un concepto histórico-cultural, no América del Sur, que es geográfico. Lo mismo con el sur global. Podemos hablar de la India en el sur global, pero geográficamente está en la zona norte del mundo. Francisco es el primer papa del sur y del sur global, siendo el primer papa americano, latinoamericano, sudamericano y argentino. Primer y último papa argentino. El primer papa argentino. Y en ese contexto, las periferias del orbe llevaron a un obispo del fin del mundo al centro de la urbe, orbe, es decir, al corazón de la catolicidad. Y él ha hecho presente el sur global en el corazón de la Iglesia, pero en todos los foros del mundo contemporáneo. Ahí hay que pensar cosas que no siempre pensamos. ¿A quiénes fue eligiendo para el colegio cardenalicio? Eligió a obispos de los países más pobres del mundo, por ejemplo Haití o Sri Lanka o tantos otros. ¿O dónde fueron sus viajes pastorales? América Latina vino casi toda, pero a otras zonas del mundo fue a los lugares con más conflicto, por ejemplo el Congo, el lugar donde más gente murió por guerras después de la Segunda Guerra Mundial. O lugares totalmente periféricos, por ejemplo Mongolia, o en el último viaje al sur de Asia, los pueblos que visitó. En ese contexto ha hecho presente a la Iglesia de América Latina, en el corazón de la catolicidad. En un libro que escribí en 2018 que se llama La alegría del Evangelio en América Latina, ya digo que de 1968 a 2018, ahora diré por qué, la Iglesia latinoamericana ingresó en la historia del mundo. Viene ingresando desde 1492 o bien desde 1530, la Virgen de Guadalupe, viene ingresando. Pero en 1968, para la conferencia episcopal realizada en Medellín, Colombia, Pablo VI fue el primer papa que vino a América Latina.
Y ahí comenzó la costumbre de besar la tierra del pueblo que visitaba. Después Juan Pablo II lo repitió eso en todos sus viajes. Pero en 2018 Francisco canonizó a Pablo VI y a Monseñor Romero, mártir en El Salvador, y a otros. De tal manera que al cabo de 50 años el primer papa latinoamericano canonizó al primer papa que vino a América Latina. Si da la oportunidad en el diálogo comentaré algo de esto, pero entonces es un papa que lleva a la sede de Pedro la experiencia y la reflexión de la Iglesia latinoamericana, particularmente en la dimensión social del Evangelio. No es la única, pero es la que lleva. Y en este sentido hay que ver la elección del nombre Francisco por parte del primer papa jesuita, como él. Él ha dicho que en el momento de la elección el cardenal Claudio Jumes, de quien era muy amigo, yo también fui muy amigo, Jumes me pidió que yo hiciera el documento constitucional de lo que se llama la CEAMA, Conferencia Eclesial Amazónica. No es una conferencia episcopal solo de obispos, es eclesial. Obispos, religiosas, laicos, de diversos grupos de toda la región amazónica y de los pueblos originarios que viven allí. Jumes le dijo: no te olvides de los pobres, que es la frase que le dicen a Pablo o San Pablo en Jerusalén, porque la comunidad originaria de Jerusalén estaba viviendo un momento de crisis y Pablo organiza la colecta en las iglesias de Asia Menor, hoy diríamos Turquía, y de Grecia, en favor de los pobres de Jerusalén. Y ahí dice la famosa frase, cuando los convoca a ser generosos: imitemos la generosidad de nuestro Dios, que siendo rico se hizo pobre. En Jesucristo. La elección del nombre de Francisco, a mi modo de ver, pero creo fundarme en palabras del mismo Papa, ya en las palabras inaugurales de su pontificado, pero sobre todo en su primera visita a Asís, por San Francisco de Asís. El nombre creo que tiene tres grandes dimensiones. Una, cristológica o cristocéntrica o espiritual, que es parecerse a Jesús. San Francisco fue llamado el hombre más parecido a Jesús en la Edad Media. Otra, eclesial o misionera o de servicio a la Iglesia. Repara mi casa, es ayudar a renovar o a reformar la Iglesia. Y la otra es antropológica social, que tiene tres vertientes. San Francisco se casó místicamente con la señora Pobreza e hizo una orden de mendicantes, como los dominicos también, los franciscanos, pobres y al servicio de los pobres. En segundo lugar, su lema paz y bien, pax et bonum, lo llevó a oponerse a la violencia, a la guerra, a las cruzadas, buscó el diálogo con el Islam, se fue a entrevistar con un jeque árabe en lo que hoy sería Marruecos, su vida corrió peligro, todo por la paz. Y en tercer lugar, mostró la fraternidad universal. En primer lugar, entre los seres humanos, fratelli tutti, todos hermanos, pero también con todos los seres vivos. El canto de las criaturas es hermano sol, hermana luna, hermana agua, hermana tierra, hermana madre tierra, la única que le pone no solo hermana, sino madre. Si miramos bien, pobres, paz y las criaturas o la creación son tres dramas sociales del mundo contemporáneo. Pobreza, desigualdad, su contracara ha de ser la justicia, la equidad,
violencias y guerras, su contracara es la arquitectura de la paz y el descuido, la degradación del planeta, de nuestra casa común, el contrario es una ecología integral. Estos tres temas ya están en su discurso inaugural del pontificado, ya están los tres. Dice cuidado de lo creado. Pero están desarrollados en sus documentos mayores de doctrina social. En La alegría del Evangelio, capítulo 4, la dimensión social de la evangelización trata los dos primeros. Los pobres en el corazón de Dios y de la Iglesia, del pueblo de Dios, y el diálogo social para la cultura del encuentro y para la paz nacional e internacional. Ya ahí están los dos primeros desafíos. Y al tercero le dedica toda una encíclica absolutamente novedosa en el magisterio de la Iglesia, que es Laudato Si, también con palabras de Francisco de Asís, alabado sea mi Señor, que es el comienzo del canto de las criaturas, la encíclica sobre el cuidado de la casa común. También va a apelar a una frase de San Francisco para la encíclica Todos hermanos, fratelli tutti, palabras de San Francisco a sus frailes, que luego extendió a las hermanas inspiradas en el carisma de San Francisco y de Santa Clara, tomando una frase que es de Jesús, ¿no? Todos ustedes son hermanos y hermanas decimos hoy. Bien, en este marco la doctrina social de Francisco se encuentra en sus gestos, en sus decisiones y en sus palabras / escritos. Escritos sobre todo La alegría del Evangelio 2013, Laudato Si 2015 y Fratelli Tutti 2020. Pero podríamos hacer recorrido por la encíclica de sus gestos, pero no tengo tiempo de hacerlo. Para eso les recomiendo que lean este libro Esperanza, llamado La autobiografía, que son conversaciones con un periodista, Carlo Musso, donde él cuenta toda la historia de su vida, desde antes de que sus padres se conocieran, cuando salen del puerto de Génova, sus abuelos paternos y su papá Mario. Esta buena parte de la historia de su vida, pero reflexionando cada momento y presentando el contexto de muchas decisiones como pontífice y de muchas acciones que realizó. Porque el compromiso de él con los migrantes forzados, por ejemplo, en el mundo de hoy, 1 de cada 6 personas no viven donde nacieron, y muchos por migraciones forzadas. Su compromiso no está solo en palabras, sino en gestos que ha tenido. Su primer viaje a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, donde terminaban algunos migrantes africanos que en barcas cruzaban el Mediterráneo y muchos no llegaban, convirtiendo al mare nostrum en un mare mortum, es decir, en un gran cementerio acuático, el Mediterráneo. O bien su viaje a Ciudad Juárez, donde llega el tren La Bestia, que recorre todo México con migrantes que salen de toda América Latina. O sus 2 veces en la isla de Lesbos, donde está el mayor campamento de migrantes pobres del mundo, de Europa. Por lo tanto, habría que leer todos los gestos y todas las decisiones junto a todas las palabras. No tengo tiempo de eso, voy a lo central que podemos decir a partir de los textos. Y lo he resumido en estas palabras directrices. Lo primero es la misericordia, o sea, el amor misericordioso. Ya cuando sale el primer ángelus que hace un domingo, habla de la misericordia de Francisco.
Y se puede decir que la misericordia es un criterio hermenéutico para leer todo su pontificado, incluso sus acciones en el plano sociopolítico internacional. Hay artículos sobre eso, la diplomacia de la misericordia. La misericordia, él dice en otra obra, es el nombre de Dios. El nombre de Dios es misericordia. Y en la autobiografía dice, y el nombre que Dios nos pone a nosotros es esperanza. De ahí que el libro se llame Esperanza. Es el centro del Evangelio. Jesús revela al Padre misericordioso y nos pide, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y la misericordia es el amor al otro concreto con sus miserias. Es un corazón sensible y compasivo al otro que sufre esto y aquello. Es el misericordia, el corazón abierto al otro como es, no como deseo o puede ser, sino como es, con sus miserias. La Iglesia contemporánea ha querido ser la Iglesia de la misericordia. Esta está encarnada en todos los papas del concilio y del posconcilio. Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II diciendo: tenemos que dejar la vara de la severidad y emplear el remedio de la misericordia. Pablo VI terminó el concilio diciendo: el buen samaritano, aquel que se vio y se compadeció y ayudó al hombre tirado en el camino, ha marcado la espiritualidad del Vaticano II, que no se desvió hacia el ser humano, sino que se inclinó como el samaritano al que estaba tirado, por misericordia. Juan Pablo II escribió una encíclica de rico en misericordia. Benedicto comenzó su pontificado con la frase de San Juan: Dios es amor. Y Francisco repitió por todos lados: el nombre de Dios es misericordia. Esto lo podemos decir de Dios, lo podemos decir de Jesús, lo podemos decir de María o lo podemos decir de la Iglesia. De Jesús, Francisco, que inventaba palabras y frases, inventó la frase: la revolución de la ternura. El Hijo de Dios trae la revolución de la ternura. María, con sus dulces ojos misericordiosos, la piedad. Él cuenta, y Ernesto lo conocerá de sus épocas ya siendo formando de Bergoglio, que decía que la devoción a la Virgen como la piedad pasó de estar en el origen del segundo milenio como una madre con muchos hijos a la madre con el hijo yacente, como la tenemos en la Pietà en San Pedro. Es el rostro de la ternura. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y la Iglesia está llamada a ser una madre de corazón abierto. Eso que expresó con la figura de un hospital de campaña. O bien, que desde el concilio se dice una iglesia samaritana. Es decir, con el corazón del buen samaritano. La figura evangélica del buen samaritano atraviesa el pontificado de Francisco, por eso inventa un jubileo de la misericordia en 2015 y ahora el de León, en su exhortación Dilexit te o te amo o te amé, vuelve, dice el samaritano de nuevo cuando habla del amor a los más pobres. Esta es una línea de fondo. Yo escribí por ahí que era un criterio hermenéutico para entender su pontificado, y entonces los periodistas que ya lo habían entrevistado siendo obispo de Buenos Aires, en el libro El Jesuita, lo entrevistan como un papa y sacan el libro El Pastor. Y ahí le dicen: ¿se puede decir que la misericordia es el criterio hermenéutico? Bueno, entonces, como siempre, te va a decir que no, va a cambiarlo. No es así. Sabía dónde estaba escrito. Dice: no, más bien diría que es la cercanía, pero la cercanía es la que funda la misericordia.
Bueno, después cuando abrió la segunda sesión del sínodo, una iglesia sinodal misionera y dijo, no, y misericordiosa, o sea, el criterio de la misericordia. Pero en los últimos años pasó de hablar de la revolución de la ternura a hablar del estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Esta es la línea de fondo, porque el cristianismo es amor. Se puede resumir en una frase de San Juan, Dios es amor de Dios, o se puede resumir en una frase de San Pablo, lo más importante es el amor. Aunque tuviera toda la fe, si no tengo amor, nada soy. En base al amor misericordioso, que no lo desarrollo, a tener las entrañas del amor misericordioso de Dios, vienen las otras líneas de la vida cristiana y del mensaje evangelizador para construir la convivencia social más humana. La justicia, o los diversos nombres que Francisco le ha dado a la justicia en el plano social: equidad, integración, inclusión. Cuando estamos en Aparecida, bueno, voy a decir cosas que no dije nunca. Él me pidió antes de Aparecida que le preparara un borrador de lo que iba a decir como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en la Conferencia Latinoamericana de Aparecida. Entonces le dije, ¿te pongo datos también? No, deja que los datos se los pido al observatorio de la UCA, me dijo él, ¿no? El observatorio social. Entonces yo puse tres dimensiones, desafíos, la dimensión religiosa, la dimensión cultural, ético-cultural, y específicamente la dimensión social. Cuando él habla en la dimensión social, destaca una palabra que llamó la atención, que es excluidos. Dice, hace 20 años hablábamos de opresores, oprimidos, o esto o lo otro. Hoy deberíamos incorporar en el lenguaje no solo la palabra excluidos, sino descartados. Y empezó a hablar de la cultura del descarte, de la situación de descarte, de la economía de descarte. Estoy hablando de 2007. Eso le impresionó a los demás obispos. Y luego, cuando le toca presidir una de las Eucaristías en el santuario de Aparecida, impresiona por otra frase, la de las periferias. Periferias no solo geográficas, sino también sociales, no solo sociales, sino también existenciales. Yo les digo que miraba a los demás en la misa y les llamó la atención a todos. Pues nadie había escuchado hablar de las periferias así. Después él explicó de dónde venía lo de la periferia, que lo tomó de una filósofa argentina que era amiga de él y fue profesora en la Universidad de El Salvador, que había escrito sobre filosofía de la historia y que tenía la tesis desde las periferias se mira el mundo en su totalidad. Y él ponía el ejemplo, Magallanes, ¿qué vio más del mundo? ¿Desde Portugal o desde el estrecho que ahora lleva su nombre? ¿No? Desde la periferia ves el conjunto, desde el centro podés ver solo una parte. Bien, este es el tema con el cual modula la cuestión de los pobres en la Iglesia y por lo tanto del compromiso por la justicia y por la equidad. Los descartados, o como yo dije en algún trabajo, Francisco ha hecho presente en el corazón de la Iglesia las periferias y los periféricos. Y por eso cada una de sus documentos sociales tiene un capítulo de mirada a la realidad, por lo que en el método pastoral latinoamericano es el ver antes del discernir, el ver. En Evangelio Gaudium es el capítulo 2, la crisis de los vínculos sociales o comunitarios. En Laudato Si es el capítulo 1, el deterioro ambiental, socioambiental. Y en Fratelli Tutti es el capítulo 1, un mundo oscuro, por la crisis de la fraternidad. Acá no desarrollo todo esto, pero quiero indicar dos cosas ya de Evangelii Gaudium.
La sección sobre los pobres en el corazón de Dios y de la Iglesia, yo lo escribí ya entonces en un artículo que me pidieron de España. A mi modo de ver, es el mejor texto de un Papa en 2000 años sobre Cristo, la Iglesia y los pobres. Hay que leerlo o hay que releerlo. El mejor texto de un Papa en 2000 años. No hay un texto igual sobre Cristo, la Iglesia y los... Ahora tendremos que pensar si Dilexit de León, que en realidad es Francisco León, así como en la otra transición hubo un documento común, La Luz de la Fe, parte escrito por Benedicto, parte escrito por Francisco, por los dos, editado por Francisco, iniciado por Francisco, terminado por León, promulgado por el Papa actual, está en la línea de Evangelii Gaudium, la completa, pero es lo mejor que la Iglesia ha expresado sobre el amor preferencial a los pobres de Jesús y por lo tanto de la Iglesia. En esta línea, un texto de Evangelii Gaudium que va a leer Ana Laura, donde él fundamenta lo que dijo en la conferencia de prensa cuando lo eligieron Papa a los periodistas. En este caso es Evangelii Gaudium 198. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del Sensus Fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, escucharlos, interpretarlos y recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos por ellos. De tal manera que está el tema de la Iglesia latinoamericana y de la vida de Francisco, de los pobres como sujetos, cosa que León recoge. Recoge tres cosas de la Iglesia latinoamericana que San Francisco llevó al corazón de la catolicidad. La opción preferencial por los pobres, o el amor preferencial, los pobres como sujeto y por lo tanto ser amigos, ser hermanos, escuchar, aprender, amar, y las estructuras de pecado social que causan injusticia. Tres temas de la Iglesia latinoamericana que hoy son patrimonio de la Iglesia toda. Por eso yo digo, Bergoglio colaboró con Aparecida y Aparecida colaboró con Francisco. Como pontífice tomó líneas de la Iglesia latinoamericana y las propuso a escala global. No para hacer un latinoamericano centrismo. Si estamos viviendo la crisis del eurocentrismo eclesial, no inventemos un latinoamericocentrismo que después tengan que sufrir los africanos o los asiáticos, sino que en una iglesia poliédrica o intercultural todos demos y todos recibamos fraternalmente. La otra línea de fondo, ya desde el comienzo, es la línea de la paz. Justicia y paz, paz y justicia. Aquí se anudan una serie de temas del pontificado de Francisco. Por un lado, el tema del diálogo social, eso que Ernesto propone para Mar del Plata, el diálogo ya en Evangelii Gaudium en esa escala nacional e internacional. Todos sabemos que a político que lo iba a ver para tirar, o periodista que lo iba a ver para poner leña para su fuego, les decía dialoguen, dialoguen, dialoguen. Y el diálogo por la paz se anuda a otras categorías muy de la cultura del encuentro y los principios para cultivar el encuentro entre las personas, la amistad social, que es una forma muy argentina de hablar de los vínculos sociales. Hoy se habla de cohesión social. Juan Pablo II habló de amor social, pero el episcopado argentino inventó la expresión amistad social.
famoso documento para la transición a la democracia del año 81, Iglesia y Comunidad Nacional, Amistad Social. Y Francisco la recogió ya como Bergoglio y después. Y en esta línea también aparece el tema de la construcción de la paz, donde hay algunos arquitectos, dice él, pero todos tenemos que ser artesanos. Hay algunos que tienen que construir los cimientos o las columnas, pero todos tenemos que poner nuestro ladrillo para la artesanía de la construcción de la paz. En el tema de la paz, importa mucho cómo él sufría las guerras, cómo sufría las guerras y cómo sufrió la violencia desatada en la Argentina, en la dictadura militar, antes después, pero sobre todo ahí. Y cómo perdió amigos en todos lados, hasta en Gaza perdió un amigo. De tal manera que la violencia o la guerra en Gaza, cuando Hamás atacó Israel el 7 de octubre, un amigo judío. Entonces, de la guerra habla en primera persona, de la violencia también, como quien la sufre, no como un papa o un obispo que declama acerca de la paz. En este sentido yo les recomiendo que lean la autobiografía, porque cuenta su viaje a Irak. Juan Pablo II no pudo ir a Irak porque Saddam Hussein no quiso, y después vino la intervención norteamericana y después vino el Estado Islámico. Y él sentía que tenía que ir a Irak, que había una deuda de la Iglesia con Irak. Y fue a Mosul, que había sido destruida por ISIS, y las vejaciones a varones y a mujeres que cometió ISIS, o sea, la violencia terrorista. Le dijeron: no vayas a Irak. Y cuando llegó a Irak le dijeron: hay dos preparativos para matarlo, a usted. Uno es una mujer bomba. Hemos visto varones bombas. O sea, la figura del mártir islámico que es suicida-homicida. Es suicida-homicida. Varones a quienes le prometen 1000 vírgenes en el paraíso. Pero no hemos visto mujeres bomba. Habían preparado, como sabían que iban a detectar a todos los varones, una mujer bomba. Y habían preparado una comisión que se iba a revestir de otra cosa para acercarse lo más posible y hacerlo volar. Bueno, ese era el riesgo de ir a Irak. Y en Irak dijo: no al fratricidio, sí a la fraternidad. Y ha estado en cuanta guerra ha visto y ha podido estar. Sobre todo le golpearon la guerra del Congo y la guerra de Sudán. Le besó los pies a los presidentes de Sudán del Norte y Sudán del Sur pidiendo la paz. Bien, por lo tanto tenemos justicia y paz. Y la tercera gran línea es el cuidado de la casa común o el cuidado de la creación. Esto es un elemento nuevo en la doctrina social de la Iglesia, que tiene que estar atenta desde León XIII a las cosas nuevas, rerum novarum. Por algo León ahora dice que hay que atender el desafío de la inteligencia artificial en la doctrina social, no en el impacto en el conocimiento, que hay que considerarlo, o en el impacto en la salud, hay que considerarlo, no como problema de la doctrina social, por el impacto que va a tener en los vínculos y en el mundo del trabajo. De ese lado lo tomará la doctrina social de la Iglesia. El cuidado de la creación, o bien escuchar no solo el grito de los pobres, sino el grito de la tierra, en una encíclica que no es una encíclica verde, Laudato Si, es una encíclica socioambiental, uniendo lo social y lo ambiental. Porque tanto, eso no está en el texto, está la idea
que el cuidado de la creación es el cuidado de la casa y de la familia que vive en la casa, de la humanidad, o de la humanidad y de la casa de la familia humana, que es nuestro planeta, que es lo que tenemos en común. Por lo tanto, en el sínodo amazónico varios hemos hablado de el agua como bien común, no solo el clima como bien común, un conjunto de bienes comunes que hacen al cuidado de la creación. Bien, en esta encíclica él cuenta que no era sensible, como varios de nosotros, a la temática ecológica hasta Aparecida. Y en Aparecida yo recuerdo bien cuando el episcopado brasileño planteó el tema de la región amazónica. Y dijo, y este no es un problema nuestro de los brasileños, es un problema de toda América del Sur, de toda América, del mundo entero, porque es uno de los pulmones de la humanidad. Y después todo lo que la Iglesia Católica hizo hasta un sínodo por la región amazónica ha generado un estilo que ahora se está haciendo en la cuenca del Congo, que es otro de los pulmones de la humanidad. Me dijo alguien que está en el equipo de ecología de la conferencia episcopal, ¿no? Por lo tanto, la ecología, y acá hay un enganche con toda la pastoral de niños y de jóvenes y con toda la pastoral educativa, la ecología es una dimensión de la pastoral social a privilegiar hoy. Bien, no desarrollo todo el tema de Fratelli Tutti, simplemente digo esto. Ahí puso 3 frases que caracterizan su doctrina social. Las cosas pueden cambiar. Ha sido el Papa que más se ha comprometido con la crisis ecológica y ha enviado mensajes, y siempre a su secretario de Estado, a las cumbres del clima. Ahora lo mandó a Parolina, la última. Sacó un complemento de Laudato Si, Laudatio Deum, para otra cumbre ecológica. Las cosas pueden cambiar. La otra, todo está conectado con todo. Es un tema social. Los que más sufren las consecuencias del deterioro son los más pobres, los menos protegidos. Y la tercera línea, todos corremos la misma suerte, que retomó en el COVID. Todos recordamos su oración solo en una plaza de San Pedro desierta, asumiendo la voz de la humanidad que clama a Dios ante la pandemia. Hay largos párrafos sobre todo el sufrimiento de la pandemia, incluso lo que sufrió él. Y esta idea que luego hemos desarrollado, estamos en la misma barca, nadie se salva solo, o nos tenemos que salvar juntos. Bien, en este marco de los grandes pilares, solo unas palabras, para no alargarme mucho, sobre las otras 3 líneas, y después voy a la Fratelli Tutti y terminamos. El tema social de la corrupción y las estructuras de pecado social. En el año 95 él vino a la iglesia donde yo estaba, que era un monasterio que cumplía 250 años, y me habló de un opúsculo que había escrito que se llamaba Corrupción y Pecado. Y yo le di un texto mío en un libro que se llamaba Argentina, Tiempo de Cambios, a mitad de los 90, donde yo escribí, había mucha corrupción en ese gobierno, después lo hubo en otros posteriores, yo no me cayó nada, después hubo en otros posteriores de líneas distintas, pero hubo mucha corrección en ese gobierno de los 90, y yo escribí un artículo, La corrupción como pecado social. Entonces nos intercambiamos textos. Como Papa volvió sobre este tema, hablando a políticos, hablando a jueces, hablando a académicos, e incluso a los movimientos sociales que él cobijó, les dijo, cuídense de la corrupción, que es una tentación de toda estructura sociopolítica en el mundo contemporáneo. No desarrollo el tema, pero lo indico, que existe en su magisterio. El otro tema es el de la integración. Como a él le gustaba inventar frases, esto se concentra
en dos frases. Tierra, las 3 T. Tierra, trabajo, techo o techo, trabajo. Un teólogo brasileño me dijo, ¿qué capacidad de síntesis de la doctrina social de la Iglesia? La tierra es el destino universal de los bienes. El trabajo es la dignidad del ser humano, Papa Juan Pablo y el trabajo. Y techo es la familia, la vivienda, el hogar, que no es solo vivienda, ¿no? Que es familia. Y la otra frase es derribar los muros y construir puentes, que sintetiza su mirada a la integración, que tiene muchas líneas. Una es la integración social en una ciudad. La ciudad feliz donde ustedes viven tiene el Gran Mar del Plata, que es uno de los 3 conurbanos más pobres del país. Una es la integración urbana. Otra es la integración entre pueblos a través de los puentes de las migraciones. Por lo tanto, aquí hay 2 citas, una más corta, que es la que va a leer Ana Laura, que es la primero, la 5, donde él le habla a los movimientos sociales. No el 4, sino el 5, el texto, ¿sí? El 5 de noviembre del 2016, Francisco habló a los participantes del tercer encuentro mundial de los movimientos populares. Denunció el miedo que levanta muros que encierran, excluyen, separan, e invitó al amor que construye puentes que abren, incluyen, integran. Llamó a construir un proyecto puente de los pueblos frente al proyecto muro del dinero. Exclamó con fuerza: todos los muros caen, todos. No nos dejemos engañar. Sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos, puentes que nos permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación. Las 3 T, ese grito de ustedes que hago mío. Tiene algo de esa inteligencia humilde, pero a la vez fuerte y sanadora. Un proyecto, puente de los pueblos, frente al proyecto, muro del dinero. Un proyecto que apunta al desarrollo humano integral. No leemos el otro texto, que es cuando le habla a los obispos norteamericanos y les dice: muchos de ustedes que son descendientes de inmigrantes, pensemos en los irlandeses en Estados Unidos, o los italianos, o los ucranianos, o los polacos, sean sensibles a los nuevos inmigrantes en los Estados Unidos, los latinos, los vietnamitas, los filipinos. Bien, por lo tanto están misericordia, justicia, paz, cuidado, transparencia, integración. Y el último, y esto sí, solo lo largo porque es más conocido, pero me interesa que podamos conversarlo, es la síntesis de doctrina social en la encíclica Todos Hermanos o Fratelli Tutti, donde hay 2 grandes conceptos síntesis. Amistad social para un pueblo. Un pueblo chico, Mar del Plata, un pueblo grande, la Argentina. Un pueblo y fraternidad para el mundo entero, para la familia humana, por eso le pone el adjetivo fraternidad universal. La figura que permite pasar de un mundo a oscuras por tantas formas de fratricidio a un mundo abierto, más fraterno, es la del buen samaritano. En alguna pregunta o comentario la puedo retomar, que todos la conocemos, pero donde Jesús cambia el concepto de prójimo. Porque nosotros a veces seguimos predicando, hago autocrítica de nosotros curas, seguimos predicando un concepto de prójimo del Primer Testamento. Prójimo es el próximo, y está bien, no digo que no está bien, pero no es el concepto novedoso de Jesús en el buen samaritano. Prójimo no es solo el próximo, porque no había ninguna cercanía entre un samaritano y un judío. Prójimo es quien se aproxima. La pregunta del escriba Jesús es: ¿quién es mi prójimo? La pregunta de Jesús al escriba, después de contar la parábola, es:
¿quién te parece se comportó como prójimo del hombre tirado en el camino? Y el hombre responde bien, el que tuvo misericordia de él. En Buenos Aires, Bergoglio hablaba de la proximidad, la cultura de la proximidad. Yo prefiero hablar de la aproximación, que me parece un poco más dinámico, pero es lo mismo, ¿no? El hacerse prójimo para ser hermanos. Bien, hasta aquí llego para poder motivar el diálogo, las intervenciones, ahora en un rato. Todo lo demás lo pueden leer ahí en el texto. Muchas gracias, Carlos María. Y creo que todos tenemos en nuestra conciencia, es decir, ¿por dónde empezamos ante un mundo así tan difícil que nos toca? Bueno, en Mar del Plata tenemos acá cerquita saliendo la calle Francisco, que nos oriente para ir del centro a las periferias. Si bien Francisco decía de las periferias al centro, acá nos toca ahora del centro ir a las periferias, y que la calle Francisco no sea solo una decisión que tomó el Honorable Consejo Deliberante, muchos de ellos presentes aquí, sino poder tomar como rumbo y norte para nuestra ciudad. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que nos ha compartido. Bueno, renovamos el aplauso para... Lo que vamos a hacer ahora, que la idea es que haya un intercambio. Vamos a abrir para las preguntas. La modalidad yo le voy a pasar a Javier ahora para que vaya moderando este momento. La idea es que se hagan 3 preguntas, es decir, que a 3 personas van levantando la mano, tomamos nota o escuchando esas 3 preguntas. Les pedimos la generosidad de todos, porque somos muchos. No sé si hay un aporte que sea un aporte acotado y que venga acompañado de la pregunta, para que todos los que tengan intención de preguntar puedan hacerlo, más que nada para que no se nos vaya la hora, ¿no? Entonces, son 3 preguntas, levantan la mano y Javier les va a ir pasando el micrófono para que puedan formular la pregunta y contestar. Sí, la idea es 20, 30 aproximadamente, estar ya terminando. Buenas tardes. Bien. Ahí tenemos 1, 2 más, que yo estoy preparando. 2 micrófonos para hacer más rápido. Para hacer... Ahí hay acá. Dale. Bueno, Padre Carlos, gracias por venir a visitarnos, gracias por todo el aporte. Cuando usted habla de las periferias y la referencia que hace Francisco a una profesora de filosofía del Salvador, yo le quería, creo que sí, pero tal vez no, preguntar si es Amelia Poletti y si hay libros, si hay algo donde nosotros podamos seguir investigando sobre la nutriente de las periferias del Papa Francisco. Buenas noches, gracias Monseñor Ernesto Giovando, gracias Secretariado de la Pastoral Social por esta iniciativa de la Cátedra Abierta. Padre Galli, no quiero dejar de agradecerle esa monumental obra, La Verdad los hará libres. Los militantes de los 70 necesitábamos una iluminación y usted coordinó esa obra y se lo quiero agradecer públicamente. Y le quiero pedir una reflexión para aquellos de los que estamos aquí presentes, que militamos en política, en sindicalismo, en movimientos sociales, empresariales, universitarios, y que vivimos a diario la tensión entre lo que debe ser y la realidad cotidiana. ¿Hay alguna tercera pregunta? ¿Alguna tercera pregunta?
Bueno, voy a ser breve, así participan más, ¿no? Gracias por los agradecimientos y en efecto de la doctora Podetti. Dos hermanos de ella han sido amigos de Francisco. Uno ha sido presidente de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Argentino. Hay un estudio del padre Canones sobre las periferias en el Papa Francisco. Y ella le pidió a Francisco hacer un prólogo a la edición que ella hizo de la introducción a una obra de Hegel, la fenomenología del espíritu. Ahí Francisco dice claramente: yo no soy hegeliano. Y lo ha dicho varias veces, diciendo que la teoría que él tenía de buscar un encuentro superador entre posiciones contrapuestas o contraposiciones se debía más bien al aporte del pensador ítalo-alemán Romano Guardini, a quien estudió mucho sobre después de ser provincial y a quien quiso dedicarle una tesis doctoral que nunca concluyó, y que tiene una obra que se llama La oposición polar o el contraste entre polos, donde la solución no es esa llamada hegeliana. Hegel nunca usó tesis, antítesis, síntesis, es un invento de Marx que después todos lo repiten, pero como si la síntesis licuara la tesis A y la antítesis B. Y Francisco con Guardini decía: no, no tiene que licuar, tiene que integrar los aportes de las distintas posiciones en un punto nuevo y superador. Y para eso en la Iglesia el método de la sinodalidad, para discernir juntos aún entre contraposiciones, pero también para los políticos, porque él dice: yo promoví la sinodalidad no solo para la Iglesia, sino para un mundo que cada vez se polariza más y donde es difícil el diálogo político. Bien, sobre eso, La verdad los hará libre fue una obra que nos pidió el episcopado. Me la pidió Monseñor Ojea apenas asumió como presidente de la conferencia episcopal, pero era un tema pendiente, porque a Arancedo le encomendaron dos iniciativas. Una fue ordenar los archivos de la conferencia episcopal en torno a lo sucedido en los 70 y ponerlo a disposición de víctimas o familiares de víctimas. Y Arancedo lo hizo, y Francisco, ya en Roma, ordenó que todos esos archivos fueran digitalizados por un equipo conjunto argentino del Vaticano. Cuando yo iba a Santa Marta por la Comisión Teológica Internacional, conversaba con aquellos que estaban en esta tarea. Cuando Ojea me pidió esto, yo le pongo dos con perdones que hable así, pero así es la historia. Yo era decano de la Facultad de Teología. Dije, mira, yo lo voy a someter al Consejo Académico, es una decisión que nos va a comprometer y nos va a traer trabajo y problemas a todos. A mí me los trae, porque me pegan de un extremo de izquierda y de un extremo de derecha, más aún. Me los ha traído, me ha traído problemas. Pero yo siempre pensé que había que hacerlo. Es decir, mostrar con toda claridad el rol de la Iglesia en los 70, antes y después del 24 de marzo. Y por lo tanto, toda la compleja trama de la espiral de la violencia argentina y sobre todo el terrorismo de Estado. Entonces le dije a Ojea, mira, si vos me aceptás, yo te voy a poner dos condiciones. La primera, no va a ser una obra del episcopado, va a ser una obra de la Facultad de Teología. Yo la asumo, haré un equipo, hice un súper equipo, para los 3 tomos fueron 40 historiadores o ayudantes. Y la segunda, yo quiero todos los archivos, no solo los del episcopado. Pero no están los otros, le digo, los otros están, Oscar, y yo soy testigo, porque Francisco los hizo digitalizar a todos. Entonces, queremos los archivos de la Nunciatura y de la Santa Sede, de la Secretaría de Estado. Bueno, nos tenemos que ocupar, va a haber contras, sí, pero bueno, yo le hablé al Papa y él le habló al Papa. Y tuvimos que insistir más de una vez, Francisco quería, pero en las estructuras intermedias venían los obstáculos. Hasta que lo logramos y durante un año, 3 personas nuestras consultaron los archivos
de la Santa Sede, y entonces tuvimos un material único. Ninguna historia de la Iglesia contemporánea narra lo que narra esta historia, porque tuvimos acceso a archivos antes del plazo estipulado por la Santa Sede para desclasificar los archivos. Bien, yo creo que las cosas pueden cambiar, y ese tiene que ser el compromiso de todos los ciudadanos y especialmente de los ciudadanos que son dirigentes. ¿Alguna pregunta más? Hay tiempo todavía. Por lo menos 2 seguidas. Así no me alargo. ¿Y alguno más? Me sumo a los agradecimientos que se le hicieron. Muy contento por la inauguración de esta cátedra abierta. Leí algo del Papa Francisco que se originó el 20 de julio del 2020. Es una instrucción parroquial donde nos da una extraordinaria manera de organizarnos territorialmente. Siempre he pensado que entre la familia y el último eslabón de los estados de todo tipo nos falta algo que es la familia de familias. Si no lo provee la parroquia, no hay quien lo provea. Nos estamos aproximando, en las últimas décadas nos hemos ido aproximando. En Mar del Plata hay varios esfuerzos valiosísimos. El equipo de Pastoral Social nos tiene detectados prácticamente a todos, pero creo yo que sería la posibilidad de universalizar todas las experiencias sociales que se están haciendo a nivel territorial en este momento. Cuando Francisco nos propone convertir a las parroquias en una comunidad de comunidades, y creo yo que en el plano político es lo que la Argentina está esperando. He soñado con la posibilidad de que se imponga, cuando se habla de territorialidad, un criterio que abarque principalmente a la familia, a las personas como están. Lo que acaba de decir, lo que a Francisco nos dice en el 20 de julio del 2020, y repito la fecha que es fácil de memorizar, para que todos la leamos. En la primera parte es prácticamente un manual de operaciones. Después están todos los fundamentos teológicos que tienen que ver con la propuesta. Pero nos da un camino claro, sencillo, de recuperación conjunta de todos los aspectos que usted acaba de decir. Gracias. Así que no es una pregunta, disculpe, lo digo porque creo que es un esfuerzo que podemos compartir en cada una de las predicaciones que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, padre. Usted dijo que no teníamos que caer en el error de la latinoamericanización de la Iglesia Universal a partir de los aportes que ha hecho Francisco. Sin embargo, y sobre todo después de la superación que está haciendo la Iglesia para ser más católica, más universal, del europeísmo. Sin embargo, la Iglesia latinoamericana tiene, y sobre todo desde las raíces rioplatenses, la teología del pueblo, del cual usted es una referencia, pero creo que la particularidad de la teología del pueblo precisamente es que permite, desde un respeto hacia las culturas y los pueblos, una universalización teológica. Y aparte porque me parece que es la clave de puente de una iglesia para que sea universal, sobre todo viendo hacia África y hacia Asia, que pareciera que el espíritu sopla hacia allí. Es tan distinta a la cultura que lo que permite ese puente es este aporte, pero precisamente porque de alguna forma tiene rasgos universales. Así que lo escuché decir eso y quería una reflexión suya, que es justo su tema. Gracias, padre. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, tenemos 5 minutos finales, ¿no? Dejar los 5. Bien.
Parroquia, comunidad de comunidades es un tema gestado en la Iglesia latinoamericana, como tantos otros: itinerario catequístico permanente, animación bíblica de la pastoral o opción preferencial por los pobres. Si varios de ustedes son políticos a nivel de Estado municipal, para mí es muy importante el nivel del Estado municipal. Por cierto del Estado provincial, por cierto del Estado nacional, más en un país que tiene que ser más federal, por lo tanto todos estos niveles. Pero considero muy importante el nivel del Estado municipal. Y si ustedes se fijan bien, no hay ninguna diócesis más chica que una ciudad. Por lo menos una diócesis es una ciudad. Normalmente muchas ciudades, con las zonas interurbanas. Y en la Argentina tenemos diócesis que son provincias enteras, San Luis, San Juan. Pero nunca hay una diócesis más chica que una ciudad. Más aún, las diócesis toman los nombres de las ciudades: Mar del Plata, o Chascomús, o San Nicolás. Esta es la experiencia de la Iglesia. Este nivel micro, diríamos, ¿no? Microsocial, que es una ciudad como un pueblo concreto, una comunidad de barrios, y que en un Estado federal es el Estado más pequeño y más cercano a las familias y a los vecinos. Entonces creo fundamental trabajar en este nivel. Y si es una pastoral social de Mar del Plata, el obispo invitó a charlar en este plano, ¿no? Que es el del Estado municipal. La red de familias tiene otra cuota, que es hacerse cargo de la orfandad de tantos chicos hoy en América Latina. En Brasil tienen la pastoral de la infancia, de la crianza. Pero hablando en Santo Domingo, en República Dominicana, por los 500 años de las 3 primeras diócesis de América, 2 en Santo Domingo y 1 en Puerto Rico, después vino Cuba, después vinieron otras, no solamente me pidieron que le hable a los obispos o al equipo pastoral nacional, sino me armaron unos encuentros populares en una cancha de fútbol donde había 1.500 personas, y 2 fines de semana, o sea que no salí de Santo Domingo, ni me interesaba salir de Santo Domingo. Y en una pausa vienen 2 catequistas y me dicen: le queremos hacer una pregunta que no nos animamos a hacerle a un párroco. Esa es una típica, cuando uno va a hablar a otro lado, porque no sea que piense, ¿no? ¿Y qué pasa? No, un chico nos preguntó, esto te va a gustar a vos por San José, un chico nos preguntó: ¿por qué San José no estaba al pie de la cruz, junto a Jesús, cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué es la respuesta que uno daría? La fácil, ya se había muerto. Pero ¿de dónde la sacás esa? ¿Dónde está escrito? Más bíblico decir, mirá, los evangelios no cuentan, todos no cuentan eso. Eso es un poco más bíblico. Y un evangelista cuenta que a los pies estaba María, ¿no? Estaba la madre. Las madres siempre están, o casi siempre están. Pero yo quise hurgar un poco la pregunta, ¿de dónde venía? Entonces la repregunté. Y el chico no tenía papá, como tantos chicos en América Latina. Y el compañerito que hacía con él la misma pregunta, el papá entraba y salía de la casa. Hay madres que tienen hijos de 2 o 3 señores, pero ninguno está. Ellas son madre y padre, en toda América Latina. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Cuál era el imaginario del chico? Con un tremendo potencial teológico la pregunta. En el fondo, a Jesús le pasó lo mismo que me pasa a mí. O sea, el papá no está. No estuvo. No está. Bueno, uno ahí hace una catequesis sobre Dios Padre,
sobre lo que es ser papá y sobre San José como padre que asumió a Jesús. Bien, para la otra, y concluyo, tenemos dos papas latinoamericanos. El primero fue Francisco, el segundo es León. Yo escribí un artículo en La Nación cuando murió Francisco y después escribí otro cuando eligieron a León. El Papa podía ser del norte, yo prefería que fuera del sur, pero lo puse entre los posibles, porque puse uno por cada continente más o menos, por América 2, pero no preví esta formulación: un Papa del norte que eligió ser del sur, como es Roberto, o sea, León. Por lo tanto, acá vemos a la Iglesia latinoamericana haciendo su aporte, sin ninguna pretensión, sino compartiendo desde la propia pobreza. Y la teología del pueblo es otro modo de hablar de la amistad social. Es decir, no poner el eje de una sociedad en elementos civilizatorios, sino en la cultura, en la historia y la cultura, que forjan una identidad común, un sentido de pertenencia, que nos dan raíces y por lo tanto pueden fundamentar un destino común. Ese problema que tenemos en la Argentina, tenemos raíces comunes, pero nos cuesta vislumbrar un destino común. Eso está en nuestros hijos de la clase media que se van a Europa o a los Estados Unidos. Muchos hijos de clase media. Y eso está en el chiste trágico: el último que se vaya por esa apague la luz. Por lo tanto, el desafío que tenemos, y Francisco tiene textos magníficos que sería bueno que estudien algunos de los grupos o comités de la pastoral social, y Ernesto lo refirió, es la comunidad social y política, desde su base cultural y en su horizonte político, como una comunidad de memoria y de esperanza, con raíces, bueno, vamos a decirlo de manera pedagógica, ya que hay profesores y dirigentes académicos y de la pastoral educativa. Démosle gracias a nuestros padres, a los que nos dieron raíces y alas. Ojalá que podamos construir para las nuevas generaciones de argentinas un pueblo que tiene raíces y que desarrolla alas. Que así sea. Amén. En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad.